11 de la de Granaderos de la Paz, 1 de la de Forasteros de dicha ciudad y otro de la Compañía de Voluntarios de ID. El teniente, de artillería don Vicente Durán, 2 hombres de la Compañía de ID. Y 7 de la de la Recaja, habiendo sido, en las funciones anteriores, herido de consideración con una lanzada el alférez de la referida compañía de Salta don Juan Cobos. Informado de que en los altos de Italaque quedaba el cuerpo crecido de sublevados, así por solicitar buscarlos, como para castigar los pueblos, que despreciando el indulto por tercera vez abrazado, volvían a incurrir en su rebelión, acriminándose y realzando más y más sus sanguinarios y crueles procedimientos, me pareció necesario y aún justo seguir mi marcha para escarmentarlos. Este día fui a acampar pasado el pueblo de Ancoraimes. Los indios presumieron sin duda, que mi marcha se hubiese dirigido por los altos de Calahuancani, por lo que se creyeron seguros hacia el camino de dicho pueblo. Y habiendo esparcido yo varios destacamentos por derecha e izquierda, consiguieron estos sorprender a los que estaban en las estancias y parajes separados, matándoles hasta el número de unos 500, quemando sus casas, trayéndose cuanto pudieron haber de ganados y efectos. Y se incorporaron en el campamento sin ninguna pérdida de nuestra parte. Habríamos caminado como una legua, cuando me dieron aviso los que habían ido a reconocer terreno por nuestra izquierda, de que en un cerro elevado y reducido, a la orilla de la laguna, se hallaba crecido número de indiada, que estaba con mucha bulla de gritos, tambores y cornetas, por lo que mandé hacer alto a la columna, y pasé hacia el paraje, que estaría una legua distante, en donde se conoció, que aunque los indios no eran en mucho número, se habían colocado en una situación la más ventajosa y particular, que se puede considerar. Pues el cerrito era elevado cerca de media legua, sin conocérsele casi camino, surtido de inmensidad de piedras, y según sus muestras y las tradiciones, había sido fortaleza en tiempo de la gentilidad, de que permanecen en su vértice o cima varias paredes o atrincheramientos, como se vio después. No tenía más que una subida precisa, estrecha y sumamente pendiente, porque lo demás de su circunferencia termina en la laguna con formidables precipicios. Examinado así el terreno, envié a buscar hasta unos 80 veteranos, y con algunos voluntarios, que se agregaron, se atacó el cerro con la mayor viveza a fuerza de fuego de fusil. Y reconocimos que apenas había 80 personas entre hombres y mujeres, que se defendían y nos ofendían valerosamente. Y no obstante que en otras ocasiones habíamos visto a estas pelear con ardor, nos causó admiración en esta, de modo que si su causa tuviere justicia, merecería el nombre más glorioso. Aunque a fuerza de recibir pedradas, por el espíritu y determinación de la tropa, fuimos subiendo palmo por palmo, hasta que por fin ganamos la cima, y sucesivamente todas las retiradas que en ella había, a que se siguió concluir con el resto de los que habían quedado vivos de ambos sexos, de los cuales algunos, y particularmente las mujeres, se sacrificaban, precipitándose a la laguna, cuyo paradero tuvieron muchas criaturas. Pues la furia y el encono de nuestros soldados acabaron con ellas. Algunos soldados, que se separaron de la tropa, en inteligencia que ésta debía ir al pueblo de Calabuco, se metieron incautamente en él. Pero atemorizados los indios con los ejemplares que sabían, lejos de causarles perjuicio, los obsequiaron, regalaron, y aún les entregaron un fusil que tenían de los muertos del destacamento. También los principales de dicho pueblo vinieron a presentárseme al campo, en que me hallaba, apoyados de su cura. Pero les respondí, que no debían esperar perdón, ni indulto, interim no entregasen todos los cabezas de la última sublevación, y que así se retirasen a verificarlo, o a experimentar el castigo a que eran acreedores. De mañana despaché a dicho pueblo a don Mariano Ibáñez, con un destacamento de 50 veteranos y 200 cochabambinos, con la orden de castigar a los indios de la parcialidad de Huarcas y destruirles su parte de pueblo. Para esta marcha debían ir los cochabambinos por los altos del camino, a fin de asegurar el tránsito. Y aunque solo se nombraron dichos 200, fueron todos, abandonando el campo por la codicia del pillaje. En el pueblo no hallaron a los Huarcas. Y los de la otra parcialidad, llamada Ingas, se habían retirado a un cerro, desde cuyo sitio enviaron a decir por un eclesiástico, que únicamente se hallaban en aquel puesto por miedo de la tropa, pero que estaban fieles y prontos a presentarse, como en efecto lo hicieron, asegurados de que se les trataría como amigos. Sin pérdida de tiempo, vinieron trayendo varios obsequios de frutas, y otras cosas para la tropa, y lo que es más plausible, con varias mujeres españolas, que escondidas como pudieron, las habían libertado del furor de los Huarcas.
Y sabiendo que se iba a arrasar con lo perteneciente a estos, intercedieron a fin de que no se hiciese tal destrozo, ofreciendo reducirlos a la piedad y obediencia del rey, y al mismo tiempo a que entregasen las cabezas principales de la rebelión, por lo que se les complació en su pretensión. Todas estas demostraciones, y las órdenes que se habían dado no fueron suficientes a contener la iniquidad de la tropa de Cochabamba. Pues llevados del espíritu voluntarioso y ninguna obediencia, que tienen a cuanto se les manda, mataron como unos 25 de estos infelices, que confiados en la amistad venían hacia nosotros, manifestándose la malignidad de dicha gente asimismo en otros puntos. Pues a un mozo español, que se les señaló para que les sirviese de guía, le quitaron la vida, por solo la codicia de robarle la mula en que iba montado. Y sin embargo de que en virtud de mi aviso se reservó la iglesia, cerrando las puertas, rompieron una ventana, y entrando por ella, robaron 3 candeleras y el acetre de plata. Y últimamente hasta a las pobres e infelices españolas les sacaron la poca ropa que habían podido reservar para cubrirse. En las inmediaciones del campo se cogieron 2 indios, que confesaron ser espías de los enemigos, que al abrigo de la niebla que hacía, se acercaron a reconocernos. Pero no fue posible conseguir declarasen otra cosa, ni el lugar de donde eran, por más diligencias que se hicieron. Y lo que es más, que habiéndoles mandado confesarse, no se les halló el más leve sentimiento de religión, ni conocimiento para recibir el sacramento, por cuya razón murieron sin este auxilio. Esta tarde vinieron muchos indios de Carabuco, ofreciendo marchar en nuestro auxilio, y entregar otro fusil que tenían en su poder. A la noche hicieron lo mismo los de Escoma. Pero a unos y otros les mandé volver a sus pueblos, con la prevención de que precisamente habían de entregar los cabezas de aquellos nuevos alborotos, y de lo contrario no habría ninguna indulgencia para ellos, bajo cuya condición, y por la sumisión que manifestaban, se suspendió por entonces la destrucción a que estaban condenados, dándoseles tiempo para que verificasen lo que se les ordenaba. Pero a poco rato que éstas salieron, empezó a manifestarse en los cerros del día antecedente número considerable de indios, y en uno muy elevado, que estaba a nuestra espalda y flanco derecho, en cantidad de 3 a 4 mil con 4 banderas grandes, muchas cornetas, tambores y gritería, con cuya novedad dispuse inmediatamente, que la tropa que había salido se apostase en una altura. Inmediatamente seguimos el alcance, y caímos sobre el cuerpo principal, que se había reunido en la pampa, que llevo citada, y solo tardamos en derrotarlos nuevamente el tiempo de llegar a ellos. De modo que los que escaparon, se puede decir fue porque no teníamos espacio para concluirlos. Pero los perseguimos, hasta que por la imposibilidad de nuestras cansadas cabalgaduras, se nos perdieron de vista en la escabrosidad de otros cerros que se seguían, con los que se desvaneció toda la unión o cuerpo de rebeldes. Muchos de estos, que sin duda eran de la banda opuesta, se metieron prófugos al río, huyendo del peligro que les amenazaba, y perecieron en sus aguas. Decampamos, adelantando la salvaguardia que se había dispuesto el día de ayer al pueblo de Carabuco. Al paso por él, se me presentaron sus indios con bastantes muestras de sumisión, a quienes repetí lo que anteriormente les había ordenado para que entregasen los cabezas principales de la nueva rebelión. Y quedando en verificarlo, seguimos la marcha hasta que Lima sin haber vuelto a ver más enemigos, ni tenido noticia de ellos. Los indios de la cordillera, que siempre han estado alzados, lograron conmover a los de las estancias inmediatas. Y haciéndoles creer a los de Achacachi, que habían acabado enteramente conmigo y con toda la tropa, se acercaron a dicho pueblo, empezaron a amenazarlos para que se uniesen con ellos. O de lo contrario lo arrasarían totalmente. Pero, aunque los de una parcialidad estaban constantes y los de la otra vacilaban, en vista de una partida, que se apareció, y que yo despaché adelante, para disponer el alojamiento,